Doctor César Vázquez, fundador del partido, porque es un partido Proyecto Dignidad, conservador. El ser conservador ha traído controversia. Toda esa controversia también ha llevado unos cambios dentro del partido Proyecto Dignidad. Usted decidió darle la plaza de candidato a la gobernación a Javier Jiménez, dar ese espacio. Lo podríamos llamar un experimento o una parte suya hacia el legado que usted quiere dejar. ¿Se arrepiente? Para nada. Yo creo que Javier Jiménez tiene más factor reconocimiento que yo, tiene más experiencia en la política, tiene una trayectoria enorme como administrador exitoso, maneja el tema de las finanzas, es contable, es CPA. Yo creo que en ese sentido él tenía más posibilidades de llevar a Proyecto Dignidad a un triunfo que la que yo tenía. Y al final del día, lo que yo quiero es un mejor gobierno para Puerto Rico, que le traiga esperanza a mis hijos, a mis nietos y a los hijos y los nietos de todo el mundo. Ahora, doctor, dentro de ese cambio y esa esperanza de llevar a Proyecto Dignidad a otro nivel y ganar unas elecciones, pues también en el proceso se pierde gente. Perdieron ustedes a Danora. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no hubo esa cohesión, ese desprendimiento como el que usted ha hecho de parte de ella para todos unidos llevar a Proyecto Dignidad donde lo quieren llevar? Obviamente yo no puedo hablar por ella. Pero usted, me imagino que en esta controversia tuvo conversaciones con ella, o no habló con ella. Eso es parte del problema. Pero yo pienso que quien perdió en esto fue ella. Yo creo que ella tenía un futuro enorme en Proyecto Dignidad y por alguna razón no quiso. Las ambiciones políticas a veces llevan a la gente a tomar decisiones egoístas. Bueno, sí, yo creo que la ambición, la búsqueda de proyección personal, el anhelo de poder, yo creo que eso es una lucha en todas las áreas de la vida humana, ¿verdad? Eso se da en la familia, se da en la comunidad, se da en el deporte, se da en la educación, se da en los partidos políticos. Pero yo parto de la premisa de que la característica fundamental de un verdadero político, que es alguien que se dedica a gobernar bien para un pueblo, tiene que ser el deseo de servir. El deseo de servir, como dicen los mexicanos, para que soy bueno. Y la realidad es que gobernar es un trabajo en equipo, donde unos dan cara, otros detrás, pero todos aportan sus capacidades particulares. Y es la suma de todas esas capacidades particulares las que ayudan a darle dirección a un pueblo. Y tiene que haber un elemento de generosidad. Y Quique, te lo digo en Arroyo Habichuela, yo soy cristiano. Mi vida cambió el día que me encontré con el Señor. Y hay una característica cristiana fundamental, es la humildad. No puede ser que si, según el relato bíblico, Jesús, siendo Dios, se desviste de toda su gloria para trabajar con el ser humano, el Creador se hace criatura. No puede ser que nosotros no podamos en un momento dado ser capaces de ceder espacio, de irnos tras las bambalinas, de permitir que sea otro el que brille más, porque al final del día lo que queremos es el beneficio de un pueblo. Usted ha dado ese desprendimiento suyo en la posición de gobernador para que Javier Jiménez corra ahí. Ahora está corriendo para senador por el distrito de Bayamón.
Y si de usted ser electo, senador, ¿usted va a abandonar su práctica privada como médico, que le genera a usted una remuneración para su familia, para de sus nietos y para el futuro del César Vázquez, de la familia César Vázquez? Pues fíjate, como senador, la ley permite que uno tenga algo de práctica privada, ¿verdad? Obviamente no puedo mantener la práctica que tengo en este momento. Estoy buscando que me acompañen en la oficina, en las dos oficinas que tengo, una en Bayamón y otra en Humacao, otro cardiólogo u otros cardiólogos, que la realidad es que ya la práctica se hace un poco difícil de manejar. Pero Quique, cuando yo fui a correr para gobernador, eso fue 2020. En el 2016 se me acercaron dos partidos que estaban emergentes, que estaban trabajando para levantarse. Y me pidieron que fuese su candidato a la gobernación. Y yo les dije, gracias, pero no gracias. Por dos razones fundamentales. Primero, no tenía la convicción. Y segundo, no tenía las posibilidades en aquel momento. Si yo llegaba a la gobernación, por ejemplo, el sueldo de un gobernador no daba para yo cumplir todos mis compromisos económicos. Yo tenía varias propiedades. Y yo dije en ese momento, Señor, si realmente es tu voluntad que yo corra para esto, yo necesito de mis 3 propiedades salir de 2 de ellas. Llevaba más de 10 años en el mercado, no se movían. Y nada, marzo, abril, mayo del 2019 se movieron las 2 propiedades. Y en ese sentido, yo puedo vivir con lo que gana un senador. Y puedo vivir con lo que gana el gobernador, cosa que no podía en el 2016-2018. Pero más que la remuneración, a mí lo que me importa son mis empleados. Todas mis empleadas son mujeres. Estamos hablando de 5, 6, 7 empleadas. Todas ellas son el mayor cheque en su casa. Excepto 2 de ellas, las demás son el único cheque en su casa. Tienen hijos. Y yo no las quiero dejar en la calle. Lo otro, ahora mismo hay una escasez de médicos en Puerto Rico. Para que tengas una idea, yo estoy dando citas para 6, 7 meses porque no doy abasto en la oficina. Esta mañana yo vi 25 pacientes. Y salí de allí para caminar con el candidato de alcalde de Cataño por Marina Bahía. Y salí de Marina Bahía, me tragué algo y vine aquí. Así que no es el dinero. Esa gente necesita cuidado. Y yo me pregunto quién les va a dar ese cuidado si yo cierro la oficina. Así que esto es complejo y como todas las cosas importantes en mi vida las tengo en las manos de Dios. Como senador y conocedor, al ser médico, ver la crisis que se está viviendo aquí en Puerto Rico en términos de la salud, la medicina, un pueblo envejeciente también. En términos de legislación, ¿qué área usted está pensando dentro del área de su conocimiento de la medicina y la salud en Puerto Rico? Pues mira, Quique, lo que hace un senador es mucho más que meramente legislar. Los senadores ejercen presión a nivel de las agencias de gobierno, a nivel de los municipios. Los senadores y los representantes tienen la capacidad de investigar. Y también está la legislación, ¿verdad? ¿Qué cosas a mí me importan? Pues a mí me importa la niñez. Yo quiero, por ejemplo, trabajar con el problema de la deserción escolar. Yo quiero trabajar con el maltrato infantil, con el hecho de que nuestros niños de educación especial no reciben sus terapias, ¿verdad? A pesar de todo el dinero que hay. Yo quiero
que nuestro pueblo cambie su visión acerca de la niñez, porque hemos llegado a la conclusión de que los niños son obstáculos para que los adultos alcancen sus metas. Y yo quiero que nuestro pueblo vea a la niñez como nuestro mayor tesoro, porque sin niños no hay futuro y sin familias no hay niños. Yo quiero trabajar con el problema demográfico de Puerto Rico, estimular, ¿verdad?, que la gente se case y tengan hijos. Eso es complejo porque tenemos que mejorar la condición económica de nuestros jóvenes para que se queden en Puerto Rico y formen familia. Pero para mí la niñez es fundamental, porque nos estamos poniendo viejos, Quique. Y cuando miramos para atrás no vemos a nadie. En mi práctica y caminando por Bayamón, Toabaja, Toalta, Guaynabo, incluyendo urbanizaciones de clase media alta y alta en Guaynabo, tú ves gente mayor solos, abandonados. Y eso es un problema que nadie discute. ¿Tú escuchaste en la campaña pasada que se hablara del problema demográfico de Puerto Rico? No. No. Como no se habló del COVID en la campaña del 2020. ¿Por qué? Porque el único médico y que dominaba el tema era yo. Y los medios no quisieron que yo tuviese esa ventaja. A mí me interesa trabajar para los adultos mayores. Eso es complejo, porque aquí nosotros necesitamos una conjunción de la comunidad, de las agencias, de los grupos del tercer sector, del gobierno, para trabajar con nuestros adultos mayores. Me interesa trabajar con el problema de la drogadicción. Si nosotros no atendemos de manera efectiva, eficiente, el problema de la drogadicción, no vamos a resolver nuestros problemas, porque si algo tiene el pueblo es miedo de salir a la calle. O sea, después de cierta hora, aunque si no hay leche, pues nos tomaremos el café puya. Pues lo busco a las 6 de la mañana, pero por la noche no lo busco. Inclusive, veo que hay poca gasolina, también, pero la gasolinera está sola. No me paro. Es que tenemos un miedo. Y tenemos que atender el problema de la drogadicción. Y la marihuana recreacional no es la solución. Pero así se vendió aquí. Sí. Por un gobierno completo, un aparato gubernamental completo lo vendió así. Claro. Y hoy los estudios, usted es médico y me imagino que lo leerá, yo lo he leído. Hoy los estudios dicen que eso crea esquizofrenia, que si los jovencitos lo utilizan con un cerebro no desarrollado va a crear problemas más adelante. Sin embargo, aquí siguen vendiendo a todo lo que da. Claro, porque ¿cómo te digo? El dinero cauteriza las conciencias. O sea, hay muchísimos estudios. Ahora mismo en Colorado ha aumentado la incidencia de accidentes automovilísticos, donde en vez de alcohol, la persona está bajo los efectos de la marihuana. En Estados Unidos, la segunda causa de visitas a sala de emergencia de adolescentes intoxicados es marihuana. En Estados Unidos, la primera causa de hospitalización en hospitales psiquiátricos de adolescentes es el uso de marihuana. Y aquí yo quiero que entendamos lo siguiente. Yo no sé más o menos tu edad. 65 años. 65. Pues más o menos para nuestra época había un fenómeno que se llamaba Peyton Place. Sí, me acuerdo. En la OPR, ¿verdad? Blanco y negro, el Corvair. Sí. Que uno, desde que uno caminaba del centro de estudiantes para abajo, ya te daba el olor a marihuana. En ese momento, la marihuana tenía un 3-4% de THC. Sí, hoy en día los porcientos están... De 15 al 20. Sí. En Holanda se prohibió marihuana de más de 13% de concentración de THC. Se le considera igual que cualquier droga dura. Cocaína... Si tiene más de 13% de THC. Si tiene más de 13%, se considera el mismo nivel de las drogas que están completamente... Química, de los químicos. Sí. Y entonces,
la marihuana tiene una característica, hay una cosa que se llama el síndrome amovitas, que crea falta de motivación. No quieren estudiar, no quieren trabajar. En Australia, Nueva Zelanda, se hizo un estudio a 25 años, se encontró que mientras más temprano se usaba marihuana, mientras más fuerte era el uso, a 25 años había una disminución del cociente de inteligencia. Pero ¿sabes qué? AMSCA tiene un presupuesto paupérrimo, bien pobre. Ese es nuestro problema principal, unido al problema de la salud mental que tiene cubierta pobre tanto en Vital como en los planes privados. Eso hay que atenderlo. O sea, no puede ser que sigamos mirando para el lado porque a los jóvenes que matan no son los nuestros. Le pregunto, en su caminar por su distrito, por el distrito que usted quiere ser senador, que es un distrito que ha sido dominado por décadas por el Partido Nuevo Progresista en el Senado, pero y en los otros caminar, el mensaje que usted recibe de la gente que usted está yendo a visitar en las casas, ¿Puerto Rico quiere un cambio? Sí, Puerto Rico quiere un cambio, pero tristemente hay un montón de gente que quiere ese cambio, pero no se siente motivado a participar del voto de las elecciones. ¿De salir a votar usted se refiere? Sí, porque la gente está defraudada, desilusionada. Dicen, pero ¿para qué voy a seguir votando si total esto no cambia? La gente dice unas cosas y después hacen otras. La gente quiere un cambio real. Y es interesante, o sea, esa palabra está en el léxico de todo el mundo. Oye, yo quiero que esto cambie, esto no puede seguir como está. Y yo creo que en estas elecciones van a haber sorpresas. ¿Entiende que van a haber sorpresas? Van a haber sorpresas. O sea, y te voy a dar una estadística. Porque le tengo que decir que en el 2020 se esperaba, no que hubiesen sorpresas, que hubiese un cambio y que el PNP no estuviera gobernando. Sin embargo, eso no ocurrió. Claro. Porque luego del desastre del verano del 2019 y de todo lo que ocurrió aquí, la lógica electoral decía que iba a haber un cambio en el 2020 y no ocurrió. Bueno, el cambio no fue lo radical que debió haber sido, pero hubo un cambio. Típicamente, entre PNP y PPD capturaban sobre el 90% del voto en Puerto Rico. En el 2020, el 64%. Pierluisi fue elegido con el porciento más bajo que ha sido elegido un gobernador en Puerto Rico. En el 2012, Ese fue el Alejandro García Padilla. En el 2008, Fortuño ganó con 1 millón de votos. Y el que llegó segundo del PPD, Aníbal. 750 y pico mil votos. Perdió por 250 y pico mil votos. Y entonces... pero solamente habían básicamente 2 partidos. O sea. Claro, pero entonces en el 2020 también tuvimos el porciento más alto de abstención que ha habido en la historia de Puerto Rico. Se calcula un 45%, a lo mejor si uno saca y limpia un poco esas listas, un 35%. Cuando Puerto Rico votaba el 80-85%. Nosotros decían que no llegábamos al primer, a un 1%. Overall, 7%. Y la pregunta que yo te hago, ¿cómo hubiese sido la política en Puerto Rico sin Joan y Lisi en la legislatura? Así que en el 2020 nosotros teníamos 29 candidatos y 13 eran legisladores municipales. Para este noviembre tenemos 438. 300 son legisladores municipales, pero tenemos 15 senadores, 29 representantes, 45 candidatos a alcaldía. Tenemos un candidato a la gobernación, que es el único que tiene una trayectoria administrativa exitosa aprobada, el único que maneja el tema de la economía, CPA, contable. Y de momento el juego cambió.
estamos caminando Puerto Rico. En el 2020 no se podía caminar Puerto Rico. No. En el 2020 nos soltaron el fondo electoral a 10 semanas de las elecciones. ¿Ok? Nos soltaron el fondo administrativo a 2 semanas de las elecciones. En el 2020, Pierluisi gastó $2 millones, Charlie $1,5 millones, el PIB $1 millón, Victoria Ciudadana, la Central Puertorriqueña de Trabajadores le dio $800,000. Nosotros gastamos $135,000. Wow. ¿Ok? Y logramos lo que logramos. Si tú me preguntas, eso fue agridulce para mí. Yo esperaba más apoyo. Pero los puertorriqueños, yo creo que muchos pensaban que nosotros no éramos viables y por esa razón no nos dieron el voto. En este momento saben que hacemos lo que decimos y que somos tan viables como cualquiera. Doctor César Vázquez, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Claro que sí, gracias por la invitación. Gracias. Y ustedes escucharon el candidato a senador por el distrito de Bayamón, el doctor César Vázquez, por Proyecto Dignidad. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le dejas la campanita para que te alerte del contenido que estamos publicando semanalmente. Hasta la próxima.